Hemos de iniciar en esta tarde dando gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, y para todos los hermanos, para todos quienes posteriormente vayan a ver este video, pues deseamos también que su vida sea bendecida, ¿verdad? Y deseamos que también la gracia de Dios venga sobre sus vidas. Vamos a recordar un poquito con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Quiero preguntarles, ¿quién quiere preguntar? ¿Ustedes o les pregunto yo? ¿Cómo le hacemos? Yo tengo ganas de preguntarles a ustedes, amén. Yo traigo muchas ganas de preguntarles a ustedes, pero también creo que puede ser que alguien tenga alguna pregunta o algún comentario, alguna aportación que hacer. Así es que demos oportunidad a eso, ¿ok? ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, pues entonces, ¿quién comienza? ¿Ustedes o yo? Hermana Rosa, gloria a Dios. Hermano, yo tengo, bueno, no es una duda, ¿no? Dicen que a veces el Espíritu Santo nos bendice en lenguas una sola vez. Ok. Pero que ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo cuando tuve un encuentro con Cristo, yo hablé en lenguas. Fue una cosa muy hermosa, ¿no? Y en varias formas el Espíritu de Dios se manifestó en mi vida. Pero ya después de ahí, yo creo como unas 3 veces, desde los 15 años hasta ahorita, he hablado 3 veces nada más. Ok, vamos a hablar sobre ese tema. El tema que nos ocupa hoy precisamente es el hablar en lenguas, ¿verdad? Ese es el tema que nos ocupa hoy. Vuelvo a repetir, quiero retomar un poquito solamente con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, porque un tema nos lleva al otro, ¿verdad? Van relacionados uno con el otro. Entonces, para que no tengamos duda, la intención es no tener dudas con respecto al asunto, al tema, porque es parte de lo que nosotros tenemos que vivir y experimentar durante nuestra vida cristiana. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a comentar posteriormente, hermana Rosa, con respecto a ese asunto. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera aportar alguno de ustedes? ¿No? Pues necesitamos que se escuche. Gloria a Dios. Yo tengo una duda, hermano. Ajá. Y a mí me comentaron que cuando hablan en lenguas tiene que haber un traductor. Okay. Para que podamos, bueno, los que están aquí y están hablando en lenguas, para que podamos entender qué es lo que les está hablando el Señor. Ok, vamos a comentar, igual vamos a tratar el asunto de las lenguas el día de hoy. Ok, bueno, creo que no tenemos pregunta. ¿Alguna pregunta? Jesús, Elia, comentario con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Ok, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces yo sí les voy a preguntar, ¿cuándo estoy listo, cuándo estoy preparado para ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿Cuándo es el momento justo para ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Será que cuando uno recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador? Amén. Estamos listos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo una vez que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Bueno, porque ya cuando nosotros aceptamos a Cristo, a nuestro Señor, somos sellados, hay un pacto entre Dios y nosotros, hacemos un pacto, yo lo veo así desde este punto de vista. Entonces, pues es eso, hermano.
Ok. ¿Por qué después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, estamos listos para ser bautizados en el Espíritu Santo? A ver, Elia. Porque también hay un arrepentimiento genuino, hermano. Si hubo un arrepentimiento genuino, y Dios dice que Él no es tardo cuando uno es sincero con Dios, Él inmediatamente responde a nuestras súplicas. Ok, voy a ayudarles a recordar esta parte. Después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo estoy listo para ser bautizado en el Espíritu Santo, porque el requisito para ser bautizado en el Espíritu Santo es tener el corazón limpio, haber sido lavados, haber sido restaurados, haber sido, hermano, transformados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos y hacíamos alusión al mensaje que da Jesús: no se pone vino nuevo en cueros viejos, ¿verdad? Sino que el corazón, la vida, el ser humano debe ser transformado, debe haber nacido de nuevo para que el Espíritu Santo se ponga en él, para que el Espíritu Santo lo bautice. Entonces, yo estoy listo para ser bautizado en el Espíritu Santo una vez que mi corazón ha sido limpio, una vez que mi vida ha sido limpia, ha sido restaurada, ha sido regenerada por el Señor. Amén. Entonces, alguien podría preguntar quizá, ¿verdad? ¿Y por qué si yo me arrepentí, yo acepté al Señor Jesús como Señor y Salvador hace 20, 30, 15, 10, 5 años, ¿por qué no he sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Habría una respuesta? ¿Alguno de ustedes tendría algo que pensara el por qué no he sido bautizado en el Espíritu Santo? A ver, vamos a comentarlo. A ver, ¿por qué no lo tomas y lo pasas ahí entre ustedes y Rosa que se pase de este lado? Ahí juntos, ¿ok? Gloria a Dios. Si alguno de los motivos por el cual nosotros no, como usted lo menciona, ya tenemos tiempo en el Evangelio y no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, es porque, bueno, a mi punto de vista es porque no ha habido una consagración más genuina, más firme, un compromiso más serio, vamos a decirlo así, con Dios. Okay. ¿Por qué? Porque otra de las circunstancias puede ser que haya algo oculto, hermano, porque si hay algo oculto en nuestras vidas que nosotros pensamos que Dios no la ha de saber, pues sí la sabe, ¿no? Porque Él lo sabe todo. Entonces, okay, yo tengo algo oculto, en mi caso como varón, voy a hablarlo así. Si yo tuviera otra mujer, soy cristiano porque se han dado casos. Si yo tengo otra mujer, ¿no eres cristiano? No, soy cristiano, pero bueno, puede caer uno en esa condición y pues uno, como esto lo ha platicado en prédicas anteriores, que podemos estar aquí, pero en la casa tenemos otro estilo de vida. Ok. ¿Qué me dice usted a esa respuesta? Bueno, yo digo que no, hermano. Bueno, lo que dice, yo siento que no ha habido una aceptación genuina. Yo quiero pensar que no hay una aceptación genuina porque nuestro Dios escudriña mentes y corazones. Entonces, como decía, Él lo sabe todo. Entonces, quiere decir, la respuesta que está comentando Elia y Jesús es que entonces no ha habido una conversión. Estoy convencido, pero no estoy convertido. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? Estoy convencido, yo necesito a Dios y yo necesito entregarle mi vida al Señor, pero no me he arrepentido. Tengo una vida doble, como decías, Jesús. Entonces, si vamos a la definición de lo que el apodo cristiano significa, es que a los cristianos o a los discípulos de Jesús se les da el apodo de cristiano porque viven como Jesús.
porque hablan como Jesús, se comportan como Jesús, actúan como Jesús. Entonces, eso les da el título de cristiano. Si la persona nada más tiene la apariencia, pero no le ha entregado su vida a Jesucristo, entonces está lejos de ser un cristiano. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué tengo tantos años en la iglesia y no he recibido el Espíritu Santo? Respuesta número 1 fue, porque pueda ser que entonces mi conversión no ha sido genuina. ¿De acuerdo? Decía Chucho, Jesús, Chuy, ¿cómo te gusta más? Chucho, hermano. Chucho. Ok, decía él, tenemos una doble, o existe gente que tiene una doble vida. ¿De acuerdo? Ok, es la única respuesta que tenemos a, tengo tantos años en la iglesia y no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Puede haber otras respuestas? A ver, por favor, alguien levante la mano. Gloria a Dios, adelante. ¿Cuál puede ser otra respuesta? Bueno, no sé si me salga tantito un poco del tema. A ver, ¿no? díganos. Bueno, si yo no hablo en lenguas, no quiere decir que no tengo el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo tiene varias manifestaciones. Unos dicen que es un fuego, sudor, Ok, ¿no? Entonces, volvemos a tocar el punto de las lenguas, que todavía no lo hemos tratado. bueno. Apenas vamos a entrar a él. Ajá. La pregunta es, tengo tantos años en la iglesia y no he sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuál puede? Ya una causa la comentó Chucho. ¿Cuál puede ser otra causa? Puede ser que no lo anhelamos, no lo buscamos, ¿no? Ok, no lo buscamos, no lo anhelamos. Puede ser otra respuesta. ¿Alguna otra respuesta? A ver, Noemí. Ándale. Gracias. Pues no sé, podría ser que creemos que no lo necesitamos, Puede ser que con lo que llevo, por decir yo no que apenas empiezo en esto, que con lo que yo llevo, digo, ya con eso me siento feliz y es suficiente. Probablemente haya personas que piensen que no lo necesitan, ¿no? Pueda ser un conformismo, el decir, pues creo que con lo que estoy viviendo y disfrutando, ya con eso está bien. Ok, ¿alguna otra respuesta? ¿Algún otro punto de vista de ahí? Si necesitas bajarte, bájate. Sí. También sería aparte de no hay una consagración. Ok. No hay una consagración por parte del cristiano de, como dice la hermana, anhelarlo. No tiene que haber vamos a decir, una preparación, un deseo. Sí. De lo más profundo de mi corazón, verdaderamente yo desear ¿Por qué no lo deseo? yo desear el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo deseo? Estoy conforme, lo que decía la hermana Noemí. Estoy conforme, no creo que no lo necesito. Como voy, vamos bien, estamos bien. Ok, les voy a dar otras dos respuestas del por qué tengo tantos años en la iglesia y no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Número 1, las respuestas que yo les voy a compartir. Número 1, porque probablemente el pastor nunca nos ha enseñado con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Me entiendes, Adrián? Nunca nos hablan, nunca nos dicen, nunca nos comparten sobre el tema. Entonces, pues caemos en el conformismo, regresando a la respuesta anterior. ¿Sí? Número 2, ya mencioné la falta de compromiso de parte del pastor, de parte del líder que nos tiene que compartir, que nos tiene que motivar a buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Número 2, falta de conocimiento, ¿sí? Falta de estudio, ¿sí? No me interesa y no lo estudio. No me interesa y no me comprometo a estudiar el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Y junto con ello hay una
¿cómo podría decir? Una manifestación, no. Hay un temor. Hay tantos temas con respecto al bautismo del Espíritu Santo, unos a favor, otros en contra, unos que sí, otros que no, y luego por ahí, introduciéndome yo un poquito al asunto de las lenguas, y luego por ahí hemos escuchado diversas situaciones de que pudiera ser que no hablara lenguas en lenguas del Espíritu de Dios, sino en lenguas demoníacas, y que la gente maldiga. Entonces entra en pánico la persona o tiene miedo la persona. Entonces el miedo puede provocar que, aunque yo lo quiero, aunque yo lo anhelo, aunque yo lo quisiera, ese miedo me impide recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tengo un temor fundado. Aquí esta parte es importante. Un temor fundado en lo que he escuchado y no en lo que yo me he dedicado a indagar, a investigar, a empaparme con respecto al tema de. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo tiene una similitud con el bautismo en agua. Son mandamientos. ¿Mandamientos de quién? Mandamientos de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, 3 años de instituto bíblico con él, ¿sí? 3 años de caminar con Jesús, 3 años de escuchar de Jesús la enseñanza, 3 años de ver cómo Jesús oraba, de cómo Jesús reprendía a los demonios, 3 años de caminar con Jesús constantemente. Y después de los 3 años, Jesús, cuando va a regresar al cielo, les dice: ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, abra su Biblia por favor, usted que tiene ahí su Biblia. Ahorita va a aparecer la cita aquí en la pantalla, por en caso de que no tengamos una Biblia. Ok. Dice la palabra en Hechos capítulo 1 verso 8. Casi todos nos lo sabemos, ese verso. Ok. Hechos 1:8. Dice la Biblia, yo creo que vamos primero a la 60, Samuel, por favor. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Aclara el Señor: cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Con el poder que nos da el Espíritu Santo, somos testigos del Señor. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor, ¿me tengo que ir a Jerusalén? No. Jerusalén era la casa donde vivían los apóstoles. Entonces Jerusalén es tu casa. Sí. Judea, tu colonia, tu municipio, tu estado. Sí. Samaria, tu país. Y luego el resto del mundo. Entonces, recordemos que el bautismo en el Espíritu Santo es poder para servir a Dios. Si yo quiero servir a Dios, si yo deseo una posición en la iglesia, si yo deseo un ministerio, si yo deseo un trabajo dentro del camino del Señor, necesito el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el Señor nos salvó para servir.
Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no es opcional. Diga conmigo, no es opcional. Es un mandamiento. Es un mandamiento que yo tengo que cumplir. La diferencia es, el bautismo en agua es un paso de fe que yo doy. Mi testimonio público de que yo recibí a Jesús como Señor y Salvador. Mi bautismo en el Espíritu Santo es Dios depositado en mí y me capacita para servirle. Y no hay una fecha para cuántos años o cuántos días o cuántos meses. Yo dije, a partir de que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, eres candidato para ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, viene una pregunta más. ¿Cómo se sabe que fuimos bautizados en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo saber eso? A través de la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? El hablar en lenguas. Y dice que es la evidencia inicial. Decía Rosalba, y estoy de acuerdo, no es la única evidencia, pero es la inicial. Entonces, ¿cómo se sabe, cómo se distingue que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo? Porque habla en otras lenguas. Fíjenme, fui casi nos brincamos la lección, Samuel. No hay otra forma en la que podamos distinguir que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, sino con la evidencia inicial: hablar en otras lenguas. Noemí. Mi pregunta es que si todas las personas que han sido bautizadas así en el Espíritu Santo, todas indican, bueno, ¿todas hablan lenguas? Sí. Como estoy mencionando, Noemí, es la evidencia inicial. Ahora, bíblicamente, nosotros, hermanos, podemos sustentar esto que estamos mencionando, porque la palabra del Señor nos da ejemplo, nos da el sustento para encontrar nosotros que hablar en lenguas, hermano, hablar en lenguas. Vamos a la lámina 41, Sami, por favor. Eso es lo que, ¿cómo sabemos de ilustrarlo? Sami, tú estudiaste contabilidad. ¿Cómo sabemos que es contador, Samuel? Porque se le da la facilidad. No todos los que se les da la facilidad de matemáticas son contadores. Hay unos contadores que no se les facilitan las matemáticas, pero son contadores. ¿Cómo sé yo que Samuel es contador? ¿Cómo sé yo? Ingeniero, ¿verdad? Se me olvidó tu nombre, Roberto. Se me olvidó de plano, Roberto. Roberto nos ha dicho que él es ingeniero. Creemos que es ingeniero porque él nos lo ha dicho, pero ¿cómo nos lo comprueba? Con su título. Y ese título, a donde él vaya a solicitar empleo, lo tiene que presentar, porque eso es lo que a él tu cédula profesional. Tu cédula profesional. Su cédula profesional es la que lo avala como ingeniero. De otra manera, no. ¿Cómo comprobamos
¿Cómo se va a distinguir que nosotros fuimos bautizados en el poder del Espíritu Santo? A través de la evidencia inicial, hablar otras lenguas. Dice Hechos 2:4. Hechos 2:4, vamos a leerlas. Ayúdenme a leerlas. Hechos 2:4, por favor, Roberto. 10:40 y, perdón, ¿esa cuál es a mí? ¿1:8? 2:4. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el 1:8, ¿verdad? Ajá, es el 1:8. Vamos al 2:4, por favor. Si quieres ya te puedes ir a TLA o a NBI, está bien. 2:4, dice el lenguaje actual. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida, ¿qué pasó? Y enseguida se evidenció el bautismo en el Espíritu Santo, porque comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. No podemos afirmar bautismo en el Espíritu Santo si no hay la evidencia inicial. ¿De acuerdo? No podemos afirmar bautismo en el Espíritu Santo si no hay la evidencia inicial. Vamos a ver el 10:44 al 46. Estamos todo esto en el libro de los Hechos. ¿Ok? Dice la palabra: todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Y los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Otra vez, la evidencia inicial, hablar otras lenguas. 19:6. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Tengo otras evidencias, una más por lo menos. Hechos 8:15, por favor, Samuel. Hechos 8:15, 8:15, correcto. Hechos 8:15. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido, y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Había uno ahí en ese ejemplo llamado Simón. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme de ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien me impongan las manos. ¿Por qué sabía Simón que eran bautizados en el Espíritu Santo cuando Pablo ponía sus manos sobre ellos? Porque hablaban en otras lenguas. Había una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, se da cuenta, decíamos la semana pasada que el bautismo en el Espíritu Santo no es opcional, también lo decíamos,
Y mencionábamos que es una necesidad importante en nuestra vida. No podemos decir que servimos a Dios, no podemos decir que agradamos a Dios cuando estamos lejos de hacerlo con la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es clara en Hechos 1:8. Sí, para ser testigos de Jesús, para servir a Jesús, para servir a Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Lo otro serán buenas intenciones, buenas habilidades. Acuérdense, me voy a tocar un poquito del tema todavía, del tema que nos corresponde la semana próxima. Hermano, Dios nos ha dotado a los seres humanos de habilidades naturales. Tenemos habilidades naturales. Hace rato mencionaba Chucho, ¿no? Por ejemplo, hay a quienes se les dan las matemáticas, pero así con los ojos cerrados salen las matemáticas. Hay a quienes sin haber estudiado nada de electricidad, son electricistas, se les da, ¿verdad? Hay a quienes de la carpintería, igual, se les da la carpintería, se les da la herrería, tienen habilidades en su vida, en sus manos, son habilidades naturales. Pero también el Espíritu Santo da habilidades con el Espíritu Santo. Recibimos habilidades del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos debe bautizar y es lo que nos da poder para servir a Dios. Amén. Comentaba yo, creo que fue la semana pasada, últimamente, no sé si estás cambiando de empresa, Samuel, o ya hay que pedir otro uniforme, hermano. Porque siempre veíamos a Sammy portar la playera o camisa, la camisa que trae un logotipo aquí en tu lado izquierdo, ¿verdad? Aquí cerca del corazón, bien pegadito al corazón. Mister, y ahí está, ¿verdad? Ya usted sabe la siguiente, porque no nos dieron nada, Sammy. Les hicimos promoción y no. Ok. Y donde va él, la gente sabe en dónde trabaja. A donde vas tú, la gente tiene que saber a quién sirves. Porque tienes el Espíritu Santo en ti. Y no le sirves nada más por las puras ganas, como dicen por ahí por el puro antojo, ¿no? No le sirves por las puras ganas, por el puro ánimo, por el puro deseo de servirle, sino que le vas a servir bautizado, ungido con el Espíritu Santo. Y la evidencia inicial es que fuiste bautizado con ese Espíritu, es que hablas en otras lenguas. Yo sé que Rosalba recibió el bautismo en el Espíritu Santo cuando tenía 15 años, fue lo que dijo, ¿verdad? Porque ella me lo dijo. Pero hoy, ¿cómo compruebo yo que Rosalba fue bautizada en el poder del Espíritu Santo? ¿Sí está bien la pregunta? ¿Sí se entiende la pregunta? Tenemos nosotros entonces que mantener activa en nuestra vida, tenemos que mantener nosotros prendido, ardiendo el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios capítulo 4. Déjame buscar el verso porque puse el capítulo pero no el verso. Estaba bien emocionado el hermano Jaime.
Efesios capítulo 4, verso 30. Lo puse al lenguaje actual. No hagas que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Físicamente, Adrián, cuando estamos tristes, ¿cómo estamos? ¿Tenemos ganas de hacer algo? Ajá. No, ni yo. Yo estoy triste y no me quiero mover de la cama. Ay, qué triste estoy, ¿verdad? Estoy triste y no quiero trabajar. Estoy triste, estoy deprimido, al borde de la depresión. Y no me quiero levantar de la cama, no me quiero bañar, no me quiero peinar, no quiero desayunar. Bueno, sí, desayunar, sí. No quiero desayunar, no quiero ir a comer, etcétera. La tristeza apaga. La tristeza disminuye el funcionamiento nuestro. El Espíritu Santo es una persona. Acuérdense que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y si nosotros hacemos, ya leyeron Efesios 4, porque estoy tocando Efesios 4 y yo quiero saber, ¿ya hicieron la tarea de leer Efesios 4? Del verso, ¿qué dijimos? Del verso 16, 17 hasta el capítulo 6, verso 3. ¿De qué nos habla el apóstol Pablo ahí en ese pasaje, en todo ese pasaje? ¿Ya lo leyeron? Levante la mano quien ya lo leyó. Amén. Elia, Adriana, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla? Todo ese pasaje, ¿de qué nos habla? De la forma correcta en la que tenemos que vivir. De eso nos habla. Comienza diciendo, no sé si me puedes dar, sí puedes. Dame el verso 17, por favor. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Porque dice ahí, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada, por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron de Cristo, acerca de Cristo. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Ahora, esa vida que el apóstol Pablo nos menciona, que es lo que Dios nos pide que vivamos, no la podemos vivir nada más con buenas intenciones, hermanos. Alcohólicos Anónimos está lleno de gente con buenas intenciones. Neuróticos Anónimos está llena de gente con buenas intenciones. Amén. Los panteones están llenos de gente que tenía buenas intenciones para vivir la vida que Dios nos da, que Dios nos propone que vivamos y que vivamos sirviéndole. Necesitamos al Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos de nosotros durante esta semana pasó, porque apenas hoy estamos en el segundo día de la semana, apenas iniciamos ayer, ¿verdad? Pero en la semana que pasó, ¿cuántos de nosotros no tuvimos tentaciones? Que digan, no, yo no tuve ninguna clase de tentación.
¿Tuvimos tentaciones o no tuvimos tentaciones? Todos tenemos una debilidad, todos tenemos una o varias debilidades. Y tan solo un ejemplo bien cotidiano, a lo mejor bien simple. El día que nadie te invita a café, pero el día que quieres ayunar, la vecina de enfrente te llama a tomar café con Concha. ¿Concha es la vecina o Concha la que viene con el café? El día que quieres ayunar, te dicen, oiga, vine a desayunar con usted y traje tamalitos. ¿No te ha pasado, Samuel, en el trabajo? Cuando has querido ayunar, ese día... Ajá, otra. Nos aventamos unas santas malpasadas. Y el día que dije, bueno, pues si me voy a malpasar, que sea con provecho. Señor, ayúdame, mañana voy a ayunar. Y mañana 6 de la mañana, 7 de la mañana, tengo un hambre. Que Dios nos ampare. Me sale un chismecillo por ahí, que Dios mío, ay, no me gusta el chisme, pero échale, te lo cacho. O ya se nos cerraron, Roberto, y nosotros queríamos ir tranquilos meditando en la palabra. Puse la audiobiblia, voy meditando en la alabanza que le puse al carro, voy todo bien espiritual y se me cierran y me empiezan a gritar un montón de insultos que yo entiendo y se los puedo responder perfectamente. ¿No les ha pasado? ¿No se han enfrentado a tentaciones? ¿Sí? Tentaciones que vamos a vencer con el poder que Dios nos da a través del Espíritu para servirle y agradarle a Él. Y la evidencia inicial de ese bautismo es hablar en otras lenguas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gloria a Dios. ¿Algún comentario? ¿Nadie? Adelante, Irma. Por favor, ayúdenme ahí. Mi cuñada Betty, hace como 30 años. ¿Su cuñada? Sí, mi cuñada. Ella fue bautizada en el Espíritu Santo. Pero, hermano, desde hace como unos 25 años, ella no pisa una iglesia. Pero si ella se pone a orar por alguien, ella habla en lenguas. No sé si eso sea válido o no. ¿Qué cree? Necesitamos al Espíritu Santo nosotros, porque una de las capacidades que el Espíritu Santo nos da, y de eso vamos a hablar en el siguiente tema, ¿verdad? La restauración de los dones espirituales. Una de las capacidades que nos da el Espíritu Santo es la de discernir, porque también el diablo hace que sus seguidores hablen lenguas. Y también el diablo hace milagros de sanidad. ¿Para qué, Irma? Para confundir. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser sabios, entendidos, porque en este tiempo el diablo puede engañar a los mismos cristianos, porque el diablo tiene la capacidad de disfrazarse como un ángel del cielo. A veces nosotros decimos, esa persona, un alma de Dios. ¿Un alma de Dios dónde? Porque maldice, roba, insulta a la gente, maltrata a la gente, es iracunda, es necia, practica las ciencias ocultas, limpias, pasa el huevo, ¿qué más? Lee las cartas, le crea el zodiaco, etcétera, 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 etcétera. Yo he dicho, Irma, para ir contestando lo que usted comentaba, yo he dicho, venir al templo no nos hace más santos y no venir no nos hace más pecadores, es una cuestión del corazón.
es una cuestión de la relación que tengamos con Dios. Pero es obvio, y espero que todos estén de acuerdo conmigo, es obvio que ¿cómo voy a demostrar que soy cristiano? Así como le dije a Rosalba, o le pregunté a Rosalba que cómo se va a evidenciar que tengo el bautismo en el Espíritu Santo, yo le creo porque ella me dice que a los 15 años, pero ¿cómo le puedo creer hoy? Me tiene que mostrar la evidencia. Entonces, ¿cómo saber que la persona es cristiana si no se para en la iglesia? Si no recibe una enseñanza de la palabra del Señor, si no es confrontado con la palabra o consolado con la palabra o restaurado por la palabra que cada domingo se nos predica. Se tiene que haber una evidencia. La evidencia de la vida de los apóstoles fue tan grande que la gente les puso como apodos: estos son cristianos, estos son aleluyos, estos son hermanos. ¿Cómo más? ¿Qué otro apodo nos ponen? Aleluyos, cristianos, hermanos, evangélicos. ¿No has oído por ahí algún apodo que nos digan? ¿Tú? Protestantes, porque de todo protestamos. Aburridos, no bailan, no fuman, pero ¿cómo tragan? Digo, ¿cómo comen? Hermanos separados. O sea, todo lo que la gente quiera. ¿Cómo se va a evidenciar que soy cristiano, Irma? Que tengo al Espíritu Santo. Es otro tema, el fruto. Voy a decir esa palabra, hemos sido atacados, gracias a Dios. Qué bonito se oyó. Hemos sido atacados, gracias a Dios, con referencia a nuestra actitud. Por lo menos en el 20, que cuando estábamos en la pandemia, recuerdo que en varias ocasiones, en varias de las predicaciones que transmitíamos en aquel entonces, y varias de las predicaciones que hemos tenido ya en el presente, presencialmente en la iglesia, hemos sido confrontados con respecto a nuestra actitud, a cambiar nuestra actitud, porque decimos que nos amamos, pero no nos amamos. Decimos que somos hermanos, pero no somos hermanos, ¿verdad? A veces no llegamos ni a cuates. Sí, ¿cómo dicen los chavos en el grupo? A bros. No llegamos a bros. ¿Bros es bros? Brothers. No llegamos a eso. Y hemos sido atacados muy fuerte, y gracias a Dios porque hemos sido atacados, porque eso me indica que Dios me ama y quiere que mi vida, mi actitud cambie. O sea, eso es bueno. Y cuando somos atacados y confrontados de esa manera de parte del Señor, tenemos que darle gracias a Dios porque vemos el amor de Dios manifestado en esa palabra de confrontación. Hemos sido confrontados a eso, Irma. Y si con toda esa confrontación todavía vamos batallando con nuestro carácter, con nuestras actitudes, y todavía somos medio sentiditos, ¿te fijaste? El pastor ni esto, y el hermano ni esto, y la hermana ni esto, y ya mejor me voy a ir a otra iglesia, y etcétera, y todavía tenemos esas actitudes, a pesar de todo lo que nos hemos predicado y confrontado, y nos hemos compartido entre nosotros con referencia a ese tema. Imagínense no yendo. ¿Cómo, Samuel? Hay crítica constructiva que a veces no sabemos entender, pero si el Espíritu Santo es una persona que se pone triste y tenemos una relación con el Espíritu Santo, ¿qué le gusta al Espíritu Santo? Ir a la casa del Padre, gozarse en la casa del Padre, la comunión con los hermanos. Entonces yo creo que cuando estamos en el Espíritu hasta somos los primeros que llegamos. No, y quiero contestar reafirmando lo que estás mencionando. Lástima que no llegó el micrófono hasta allá. Sí llega, quiero que lo leamos, porque el Salmo 103, sí, el Salmo 103 hace alusión a lo que estaba mencionando Samuel. Digo, al final de cuentas, el Espíritu Santo, Juan 16:13 nos dice, lo hemos leído también. Si lo puedes buscar, Juan Carlos, San Juan 16:13, ese no lo busques. Ve al Salmo 103, ¿sí? 103, no, 113. Ajá, no lo traíamos preparado por el comentario, surge
a mi corazón y a mi mente. Sí. Ay, Dios. No. Cuando están los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón. ¿Qué salmo es? Ni me acuerdo cómo empieza. El 103 es bendice alma mía Jehová. Ah, 133. Ya me acordé. Gracias, Samuel. Mirad cuán bueno, estás en Reina Valera, ¿verdad? Ok, está bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esto habla de la unción. Amén. Esto habla de la unción. Ok. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, Irma, no soy cristiano desde lo que se ve si no tengo armonía con la iglesia, si no formo parte del cuerpo. ¿Sí? Imagínese a Irma, así, que se vino Irma hoy lunes 12. Hoy lunes 12 de septiembre de 1810, del 2022, se vino Irma al culto, pero dejó 2 orejas en la casa. ¿Hay armonía en su cuerpo? Y cada que venga deja las 2 orejas no los oídos, las orejas. Entiéndase que la oreja es esto, el oído es lo que está acá adentro. Pero dejó las 2 orejas en la casa. ¿Hay armonía en su cuerpo? No hay. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que caminar en armonía. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Y repito, yo tengo, creo que el apóstol Santiago el que nos dice a nosotros, no te dejes de congregar como algunos tienen la mala costumbre de hacerlo. Como miembro de la iglesia yo me comprometí a apoyar moral, espiritual, económicamente a mi iglesia. Entonces tengo un compromiso con Dios, conmigo, con la congregación que me arropó y que me dio la confianza para decir sí, que se bautice la hermana. Tengo que, hace unos días surgió un comentario entre usted y yo le dije, tiene que venir, tiene que estar aquí, tiene que escuchar, ¿por qué? Porque es necesario, porque la amo y tengo que hacer las cosas para ella bien. Yo un día de estos me cambian de pastor, me largo y se acabó, ahí quédese. Pero el problema es de ella. Entonces vamos a ayudarle a que su proceso sea correcto y no de capricho. Así pasa con la cuñada. Tiene que ser un proceso sano, de armonía, de unidad, de aprendizaje y de humildad principalmente, para aceptar a la congregación que la arropa, a la congregación que le da su confianza. Amén. Juan 16:13, Carlos, por favor. Este texto está fuera es un comentario para reforzar lo que comentaba Samuel. Ok. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces necesitamos al Espíritu Santo sí o sí. Vuelvo a repetir, no es una opción, y hablar en lenguas es la evidencia inicial. Ahora, quiero aclarar, si usted no me lo pregunta, yo se lo voy a comentar. Las lenguas son idiomas terrenales. El día de Pentecostés había 14 nacionalidades diferentes en Jerusalén: medos, persas, asirios, del Ponto, griegos,
14 nacionalidades, 14 idiomas diferentes. Y los que estaban en el aposento alto, algunos de ellos se les llama incultos porque no practicaban una profesión. Por lo menos los judíos, hermano, por lo menos tenían que saber leer y escribir. Entonces, desde ese punto de vista, hermano, nosotros vamos a decir, eran gente que no tenía una posición social, no tenía una profesión, una carrera, todos tenían un oficio, había pescadores, había cobradores de impuestos, ¿verdad? Entre los discípulos de Jesús y la gente que seguía a Jesús. Pero dice la Biblia que la gente que estaba en Jerusalén se sorprendía porque los escuchaba que hablaban en su propio idioma, cuando Pedro probablemente no pudo ir a una escuela de idiomas, cuando probablemente Andrés, Juan no habían podido ir a una escuela de idiomas, y el Espíritu Santo les dio un lenguaje que era entendible a los oídos de los que habitaban allí en Jerusalén ese día, y los oían hablar en su propio idioma. Entonces son lenguas terrenales, ¿sí? Son lenguas terrenales que da el Espíritu Santo sin que hayamos nosotros tenido una previa preparación con respecto a ese idioma que se nos da, que se nos muestra el día que fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y posteriormente pues tenemos que no permitir que el Espíritu Santo porque se puede entristecer. No se va, Rosalba, ahí está, pero no está trabajando, porque no estoy dejando que trabaje. Pregunta, Roberto. No, de mí para ti. ¿Anhelas al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? El primer requisito es desearlo y pedírselo al Padre. Porque si nosotros, siendo malos, cuando nuestros hijos nos hacen peticiones, les damos buenas cosas, imagínense nuestro Dios, si le pedimos al Espíritu Santo, ¿no nos lo dará? Entonces, aquí tiene que haber, volviendo a los comentarios anteriores, ¿qué horas son, Roberto? Santo Dios. Termino con este último comentario. Decíamos hace un momento, ¿por qué no he recibido el Espíritu Santo si tengo 30, 15, 20, 10, 5 años en la iglesia? Y ya dimos algunas de las causas, entre ellas una de las responsabilidades de que esto no haya pasado, recae sobre nuestro pastor. Porque no nos ha enseñado correctamente, o porque nunca nos ha enseñado, nunca nos ha provocado que esto pase en nuestra vida. Otra de las cosas fue por miedo, por desconocimiento, por falta de interés. Fueron las otras 3 causas, ¿verdad? Falta de interés, por miedo y por desconocimiento del tema. ¿Ok? Pero si estamos teniendo esta enseñanza, y los que estamos aquí vinimos no por obra de la casualidad, porque yo no creo en las casualidades, creo que tenemos que hacerle una revisión a nuestra vida. No que esté yo en pecado precisamente, Chucho, no que tenga yo una doble vida. Probablemente antes de esta enseñanza yo no sabía nada del asunto. Bueno, hoy ya lo sé. Hoy, decía yo el domingo, ya no soy inocente. Hoy tengo la necesidad y el deber de revisar mi vida. Si es temor, que el Señor me quite el temor, el miedo, y que me dé su Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. ¿Cuándo va a suceder esto? Así tal cual y con todo respeto y cariño te lo digo, eso lo decides tú, no lo decido yo.
cada uno en este punto vamos a tomar nuestra propia decisión de cuánto lo anhelamos y cuánta intensidad le vamos a poner a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Los 120 que estaban en el aposento alto, dice la Biblia que estaban todos unánimes, juntos. Tenían una intensidad de búsqueda, que la intensidad de búsqueda era uniforme, y cayó el bautismo sobre 120 al mismo tiempo. Esto no quiere decir que no pueda suceder mientras vas. ¿Dejaste la bici, Carlos? Mientras vas en la bici al trabajo, el bautismo en el Espíritu Santo puede caer sobre ti. Mientras vas manejando al trabajo, mientras vas en el transporte público al trabajo, el Espíritu Santo puede caer sobre ti. Pero es tan hermoso Dios que si tú mantienes encendida esa flama de su Espíritu en tu vida, va a permitir que se manifieste en tu vida estando en medio de la congregación, para testimonio aún de los inconversos, para testimonio aún de los que no creen. Amén. Y necesitamos entonces buscar con todo nuestro corazón, hermano, que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Debemos anhelarlo, ¿sí? Porque esa promesa es para todos. 2:39 de Hechos 2:39. Gloria a Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces es algo que no es exclusivo. Acuérdense que al inicio de este curso les hablábamos de la historia de la iglesia, y una de las causas por las cuales nació nuestra iglesia es porque había necesidad en el corazón de Ricardo G. Spurling del bautismo en el Espíritu Santo, porque él ya lo había leído en la Biblia y él estaba convencido de que ese Espíritu Santo era para él. Y la iglesia bautista a la que él pertenecía enseñaba que el Espíritu Santo solamente había venido para los 120, para los discípulos que habían iniciado la iglesia, o que habían dado formalidad a la iglesia en el aposento alto. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo está al alcance de todos nosotros. Hay que pedirlo nada más. Hay que creer. Y hay que entregarnos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Pregunta, comentario, aportación de parte de usted. Por ahí anda el ayudante. ¿Qué función tiene el pastor y los miembros que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo para poder que los hermanos, como intervenir o pedir a Dios a favor de ellos para que también sean bautizados del Espíritu Santo? Aquí menciona que los apóstoles ponían las manos en las personas y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuándo se provocaría eso? ¿O se puede aplicar eso en nuestros días hoy en la iglesia? Sí, es algo que se puede aplicar a nosotros en nuestra vida. Y yo creo que el papel que se juega es, yo creo 50 y 50, Jesús. Sí, nosotros tenemos, obviamente los líderes, somos los primeros que debemos estar en ese ambiente.
Entonces, no debería de haber problema en decir, ay, espérame, Chucho, ¿quieres el bautismo en el Espíritu Santo? Déjame orar a Dios, déjame preparar para que el día que te ponga las manos, cuátelas, ahí que caiga. No, es algo en el ambiente en el que nosotros los líderes debemos de vivir, porque tampoco es una tarea exclusiva de que lo haga el pastor. Sí, es algo que sucedía entre los apóstoles ahí en la iglesia primitiva. Es algo que sucede, padres que han orado por sus hijos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no es una tarea exclusiva del pastor, ni es nada más a esperar a que el pastor lo haga o el líder lo haga. Digo, no tenemos problema, no debemos tener problema en que ninguno de los líderes no pueda hacerlo. Debiéramos ser los primeros jugamos un papel de 50%, el otro 50% eres tú. Es tu fe, es tu decisión, es tu búsqueda. Por eso dice, y repito lo que ya mencioné, Chucho, tenemos que estar juntos, tenemos que estar unánimes para que no haya ningún problema en que el Espíritu Santo se revele a nosotros. ¿Sí? Sí, hermano, yo le comento esto porque yo cuando yo tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, fue en un culto que se habló acerca precisamente de este tema, y al término del culto el pastor convocó a todos los hermanos que pasaran al frente para, pues precisamente para, ya fuiste instruido, ya escuchaste, pues ahora vamos al siguiente paso. Y ya el pastor y los miembros empezaron a interceder por cada uno de nosotros, y en ese momento el Espíritu Santo bautizó a muchos hermanos en ese momento. Entonces, y en ese momento yo también fui parte de esa grande bendición de cuando a mí me pusieron las manos, Dios me bautizó de una manera muy especial, que pues bueno. Mi experiencia fue diferente a la tuya, por mí no oró nadie. A mí sí. Estábamos en una confraternidad juvenil, el pastor que predicó en aquella noche invitó al altar a los jóvenes, vinimos al altar y yo me arrodillé al pie de la escalera de la plataforma, y todos los hermanos que oraron por los que estaban acá adelante, por mí no oró nada, y yo ahí recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Nadie vino a poner las manos sobre de mí. Entonces, no es un requisito meramente de que pongan las manos, así se manifiesta acá, pero ¿por cuánto se oró? Vamos, en el aposento alto, ¿quién les puso las manos a los apóstoles? Sí, yo estoy de acuerdo. Fue la actitud, fue el corazón, fue el deseo, fue el ánimo, fue la unidad que se manejó en ese momento, la que provocó que el Espíritu Santo bautizara. Igual y a lo mejor vamos a pensar que de los 120, uno estaba checando, a ver qué, cuidando los carros de los. Entonces, puede ser, ¿no? O sea, no es una bendición bonita que vengan y pongan las manos sobre nosotros, es una bendición bonita, sí, es algo maravilloso, es algo extraordinario, pero no necesariamente, porque yo decía, vas en el transporte público y puedes ser bautizado en el Espíritu Santo. Nadie puso las manos sobre ti, entonces fue en ese momento más tu corazón conectado con el corazón de Dios. ¿Ibas a comentar algo, Samuel? Uh-huh. Más de acompañamiento. Sí, es una labor más de acompañamiento, sí, y bien decía Samuel, es una aportación moral, es una aportación de acompañarte, de orar por ti, de orar contigo, de acompañarte en esa oración, de guiarte en esa oración y de buscar cada día. Ahora,
Con respecto al comentario de que si cuando hablo en lenguas estoy consciente de lo que digo, yo sí. Sí estamos conscientes nosotros porque estamos conectados con Dios en su Espíritu Santo. Yo sé que estoy hablando, ¿sí? Yo sé que estoy hablando, yo sé que estoy diciendo. Y el apóstol Pablo, eso lo vamos a dejar para el tema de los dones, porque vienen los dones, y dentro de ellos está el don de hablar en lenguas, y nos da Pablo unas reglas específicas con respecto al don. Pero algo que el apóstol Pablo dice es que cuando habla del don, y hablemos del don y la manifestación del Espíritu, son dos cosas diferentes. Pero por ejemplo, cuando Pablo habla del don de hablar en lenguas, dice, si en la iglesia hablan dos en lenguas, hablen por turnos. Quiere decir que entonces debemos ser sabios y no hacer una ensalada, un chilaquil aquí de, sí, todo en orden. Y si hay alguien, recalco, estoy hablando del don, y si hay alguien que interprete lo que se está diciendo, que lo diga. Y si no, aquí viene la conciencia del que está hablando en lenguas. Y si no, el que habló en lenguas, interprete a la iglesia lo que ha dicho. Hablando del don, estoy hablando del don. La manifestación de lenguas es para mí. ¿Ok? La manifestación del Espíritu Santo, del bautismo, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es para mí. Se evidencia que el Espíritu Santo me ha bautizado y lo testifico públicamente a través de esa manifestación, a través de esa evidencia. La gente sabe que yo hablo en lenguas y entonces fui bautizado en el Espíritu Santo. Quizá dando seguimiento a lo que preguntaba Chucho, aquí hay algo también bien importante. Los líderes, el pastor, debemos estar capacitados, preparados en ese tema, porque tenemos que saber quién está hablando en lenguas para glorificar a Dios y quién no está hablando en lenguas y está maldiciendo. Entonces los líderes, la iglesia en general, todo el que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, tiene que estar activo, tiene que estar así, en su relación con Dios, en mantener viva la llama del Espíritu, porque no sea que alguien empiece a maldecir a Dios y nosotros no lo distinguimos y lo dimos como que, ay, cuánta bendición tuvo este cuate. Entonces sí es importante eso, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo leyó Juan Carlos en Juan, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. ¿Ok?